Madre soltera dejó a un colega de trabajo pasar la noche, sin saber que era el nuevo CEO de la empresa. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. La Ciudad de México brillaba como un mar de luces detrás de ellos, pero en ese momento solo existían 2 personas en el mundo. Paloma se inclinó hacia adelante, sus manos apoyadas en sus rodillas, mirando directamente a los ojos de Rodrigo. Él permanecía sentado en el borde del sofá, con esa camisa blanca que ella conocía tan bien, pero ahora todo había cambiado. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», susurró ella, su voz quebrándose. «¿Cómo pudiste mentirme por tanto tiempo?». Rodrigo extendió la mano hacia ella, pero Paloma se apartó como si el contacto pudiera quemarla. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana, testigos silenciosos de una conversación que cambiaría todo entre ellos. «Paloma, por favor, déjame explicarte». «¿Explicarme qué? ¿Que eres el CEO de la empresa donde trabajo? ¿Que todo este tiempo estuviste jugando conmigo?». Los ojos de Rodrigo reflejaban dolor genuino, pero ya no importaba. La confianza, esa cosa frágil que había tardado meses en construir, se había hecho pedazos en una sola tarde. «Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, necesitamos volver atrás en el tiempo, a una noche de tormenta cuando todo comenzó. 3 meses antes, el agua caía a cántaros sobre Santa Fe. Paloma Castillo terminó de guardar los últimos reportes financieros en su maletín y miró el reloj, las 9:30 de la noche. Otra jornada maratónica en Innovar Solutions. A los 35 años, Paloma había perfeccionado el arte de hacer malabarismos con el tiempo. Su vida era una rutina precisa: trabajar como analista financiera senior desde las 7 de la mañana, recoger a Mateo de 11 años de casa de doña Carmen, la vecina que lo cuidaba después de la escuela, ayudarle con la tarea, preparar la cena y repetir todo al día siguiente. Había aprendido a vivir así desde que Javier, el papá de Mateo, decidió buscar mejores oportunidades en Estados Unidos cuando el niño tenía apenas 3 años. 8 años después, las mejores oportunidades seguían siendo más importantes que su propio hijo. El estacionamiento subterráneo del edificio estaba casi vacío. Sus tacones resonaron contra el concreto húmedo mientras se dirigía hacia su Tsuru 2010, el mismo que había comprado de segunda mano cuando consiguió el trabajo en la empresa. No era lujoso, pero era suyo y la llevaba de un lado a otro sin problemas. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre estaba parado junto a un auto descompuesto, completamente empapado. Su camisa blanca se pegaba a su cuerpo y su cabello oscuro goteaba agua. Se veía perdido, como un niño en su primer día de escuela. «¿Está todo bien?», le gritó Paloma, alzando la voz por encima del ruido de la lluvia que se colaba por las rejillas de ventilación. El hombre se volteó. Tenía unos 43 años, barba de 3 días y unos ojos café que se iluminaron al verla. «Mi coche se descompuso», dijo con un acento que no era del DF. «¿Usted no sabría de algún lugar donde pueda conseguir un taxi por aquí?». Su manera de hablar era educada, formal, pero había algo en su tono que sonaba genuinamente agradecido por que alguien se hubiera detenido a ayudarlo. «¿Es usted nuevo en la empresa?», preguntó Paloma mientras se acercaba. No lo reconocía, y después de 5 años trabajando ahí, conocía a casi todos. «Sí, empecé esta semana en sistemas. Rodrigo Mendoza», se presentó extendiéndole la mano. «Paloma Castillo, del área financiera». Cuando sus manos se tocaron, ella notó que estaban frías por la lluvia, pero firmes. Había algo reconfortante en ese apretón de manos. «Mire, conseguir taxi aquí va a estar difícil con esta lluvia», dijo Paloma, mirando hacia la tormenta que se desataba afuera. «¿Dónde vive?». «En una pensión por doctores, pero la verdad no conozco bien la ciudad. Llegué hace apenas una semana desde Guadalajara». Ahí estaba ese acento que no había podido ubicar. Tapatío. Paloma dudó un momento. Sus reglas eran claras: nada de involucrar extraños en su vida o la de Mateo. Había aprendido a ser cautelosa después de Javier, pero había algo en este hombre que le transmitía confianza. Tal vez era que se veía tan perdido como ella se había sentido cuando llegó a la capital desde Puebla hace 15 años. «¿Sabe qué? Lo llevo»,
Total, de aquí a doctores no me queda tan lejos. No, no se moleste. Ya conseguiré la manera de... No sea necio, lo interrumpió con una sonrisa. Con esta lluvia se va a enfermar. Durante el trayecto, Rodrigo resultó ser excelente compañía. Le contó sobre sus primeros días en la Ciudad de México, cómo se había perdido 3 veces tratando de llegar al trabajo y cómo la comida capitalina era completamente diferente a la de Guadalajara. ¿Y usted tiene familia aquí?, preguntó él mientras esperaban en un semáforo. Tengo un hijo de 11 años, Mateo. Es mi mundo entero. ¿Su esposo también trabaja en la empresa? Paloma sintió esa punzada familiar en el pecho. No tengo esposo. Somos Mateo y yo nada más. Perdón, no quise... No se preocupe, ya estoy acostumbrada. Pero algo en la manera en que Rodrigo no hizo más preguntas le gustó. No había lástima en sus ojos, solo respeto. Cuando llegaron a la pensión en Doctores, la lluvia había empeorado. El edificio se veía viejo y descuidado. ¿Está seguro de que va a estar bien aquí?, preguntó Paloma, viendo cómo el agua se filtraba por las ventanas del lugar. Sí, no se preocupe. Muchas gracias por traerme, Paloma. No sabe lo que significa para alguien que no conoce a nadie en la ciudad. Había sinceridad en su voz, y algo más que ella no había escuchado en mucho tiempo. Soledad. Contra todo su mejor juicio, contra todas sus reglas de supervivencia, Paloma se escuchó decir: ¿Sabe qué? Mi departamento no está muy lejos de aquí. Si quiere, puede quedarse en el sofá esta noche. Este lugar se ve como si fuera a inundarse. Rodrigo la miró sorprendido. No, no puedo aceptar eso. Apenas nos conocemos y... Ya le dije que no sea necio. Además, mi hijo va a estar feliz de conocer a alguien de Guadalajara. Siempre le ha dado curiosidad cómo hablan allá. ¿Está segura? Segura. Y así fue como Rodrigo Mendoza, el supuesto técnico en sistemas de Guadalajara, terminó siguiendo a Paloma Castillo hasta su departamento de 2 recámaras en Tacubaya, sin saber que esa decisión impulsiva cambiaría sus vidas para siempre. Cuando llegaron al edificio, Mateo ya estaba dormido. Paloma preparó café de olla mientras Rodrigo se secaba con una toalla limpia. El departamento era pequeño pero acogedor, con fotos de Mateo por todas partes y plantas que Paloma cuidaba religiosamente en la ventana. Tiene un hogar muy bonito, dijo Rodrigo, observando una foto donde Paloma y Mateo sonreían en Xochimilco. Gracias. No es mucho, pero es nuestro. Esa noche, mientras Rodrigo dormía en el sofá y Paloma en su recámara, ninguno de los dos podía imaginar que estaban comenzando una historia que los llevaría desde la confianza más absoluta hasta la traición más dolorosa, y tal vez, si tenían suerte, hasta el perdón. Pero eso aún estaba por verse. Capítulo 2. Mentiras necesarias. La mañana llegó con el aroma de café de olla y tortillas recién hechas. Rodrigo despertó en el sofá de Paloma con una sensación extraña en el pecho. Hacía años que no se sentía tan descansado. Por primera vez en meses, no había soñado con proyecciones financieras, ni videoconferencias con ejecutivos de Nueva York. «Buenos días». La voz aguda de Mateo lo sacó de sus pensamientos. El niño de 11 años lo observaba con curiosidad desde la entrada de la sala, ya vestido con su uniforme escolar. «Mi mamá dice que eres de Guadalajara». «Buenos días, campeón». «Sí, de allá vengo». «¿Es cierto que allá dicen órale en vez de órale, güey?» Rodrigo soltó una carcajada genuina. «Más o menos. ¿Tú qué tal? ¿Dormiste bien?» Paloma apareció desde la cocina, peinándose la cola de caballo que usaba para trabajar. Se veía diferente a la luz de la mañana, más relajada, más joven. Sin darse cuenta, Rodrigo se encontró admirando la manera natural en que se movía por su espacio. «Mateo, ve desayunando que se nos hace tarde», dijo ella, y luego se dirigió a Rodrigo. «¿Dormiste bien? Sé que el sofá no es muy cómodo. Mejor que en la pensión, se lo aseguro. Gracias por todo, Paloma, en serio». Mientras desayunaban, Rodrigo observó la dinámica entre madre e hijo. Paloma revisaba la mochila de Mateo, le recordaba sobre su tarea de ciencias y al mismo tiempo planchaba una blusa para el trabajo. Era una coreografía perfecta de eficiencia y amor maternal. «¿En qué parte de sistemas trabajas?», preguntó Paloma mientras servía jugo de naranja.
Rodrigo sintió una punzada de culpa. Había mentido tanto en los últimos meses que a veces se olvidaba de la verdad. Soporte técnico. Recién me asignaron ahí. Ah, entonces vas a trabajar con Javier Ruiz. Es buen tipo, te va a enseñar todo lo que necesites saber. Rodrigo asintió memorizando el nombre. Tendría que investigar quién era este Javier Ruiz antes de que alguien notara que no lo conocía. Después de dejar a Mateo en la escuela, Rodrigo insistió en acompañarlos, Paloma lo llevó a Innovar Solutions. Durante el trayecto en el Tsuru, él no pudo evitar notar cómo ella manejaba con confianza entre el tráfico matutino de la ciudad, cómo conocía cada calle y cada atajo. «¿Cuánto tiempo llevas en la empresa?», preguntó. 5 años. Entré como analista junior y he ido subiendo poco a poco. No es fácil para una mujer sola, pero he demostrado que puedo con todo lo que me pongan enfrente. Había orgullo en su voz, pero también cansancio. Rodrigo se preguntó cuántas noches como la anterior habría pasado Paloma, trabajando hasta tarde para demostrar que merecía estar ahí. «Oiga, Rodrigo», dijo Paloma cuando llegaron al estacionamiento. «Si necesita algo durante estos primeros días, no dude en buscarme. Sé lo difícil que es llegar a un lugar nuevo. Se lo agradezco mucho». Cuando se separaron en el elevador, Paloma al piso 8, Rodrigo supuestamente al 3, él no subió inmediatamente a la oficina del CEO en el piso 15. En cambio, se quedó unos minutos en el lobby, observando a los empleados llegar, saludar a los guardias de seguridad, formar pequeños grupos en la cafetería. Por primera vez desde que había aceptado el trabajo, se preguntó si realmente conocía a la gente cuyo futuro tenía en sus manos. Durante las siguientes semanas, Rodrigo perfeccionó su doble vida. Por las mañanas y tardes se hacía pasar por técnico en sistemas, aprendiendo los nombres de sus supuestos compañeros y fingiendo entender conversaciones sobre redes y servidores. Las noches las pasaba en videoconferencias con la matriz estadounidense, recibiendo presión constante de James Patterson. «Los números no mienten, Mendoza», le decía Patterson durante una llamada particularmente tensa. «Tienes que reducir la nómina en un 35% antes de fin de año, o encontraremos a alguien que sí pueda hacerlo». Rodrigo miraba por la ventana de su oficina hacia el piso 8, donde sabía que Paloma seguía trabajando, probablemente preparando reportes para el día siguiente. «Entiendo las expectativas, señor Patterson, pero he estado evaluando el desempeño del equipo y creo que podríamos lograr la eficiencia sin tantos despidos». «¿Desde cuándo te importan los empleados mexicanos, Rodrigo? Tu trabajo es optimizar, no sentimentalizarte». Esa era la pregunta que lo mantenía despierto por las noches. ¿Desde cuándo le importaban? Pero sabía la respuesta. Desde que Mateo le había enseñado a jugar dominó un domingo por la tarde. Desde que Paloma le había contado sobre sus sueños de obtener una maestría en finanzas. Desde que había comenzado a sentirse parte de algo más grande que las proyecciones trimestrales. Los fines de semana se habían convertido en una tradición. Rodrigo aparecía en casa de Paloma los sábados por la mañana, con pan dulce de la panadería de don Aurelio, y los tres pasaban el día en parques, museos o simplemente viendo películas en casa. «¿Por qué no tienes familia en Guadalajara?», le preguntó Mateo un domingo mientras jugaban fútbol en el parque de Tacubaya. Rodrigo dudó. La verdad era que sí tenía familia, padres millonarios, hermanos ejecutivos, una exesposa que se había quedado con la mitad de sus acciones. Pero esa vida se sentía irreal comparada con esto. «Mi familia está muy ocupada con sus propios asuntos», dijo finalmente. «A veces uno encuentra familia en lugares que no esperaba». Paloma, que estaba sentada en una banca leyendo, levantó la vista y le sonrió. En ese momento, Rodrigo supo que estaba perdidamente enamorado de una mujer que no sabía quién era realmente. «¡Rodrigo!», gritó Mateo. «Vas a vivir con nosotros para siempre». La pregunta cayó como un rayo. Paloma se puso roja y comenzó a disculparse, pero Rodrigo se acercó y se sentó junto a ella en la banca. «Me encantaría quedarme aquí para siempre», dijo, y era la verdad más honesta que había dicho en meses. Esa noche, después de que Mateo se durmiera,
Paloma y Rodrigo se quedaron en la sala viendo las luces de la ciudad a través de la ventana. «¿Sabes? No esperaba esto», dijo ella suavemente. «¿Qué cosa? Sentirme tan tranquila con alguien. Después de Javier, pensé que ya no podría confiar en nadie». Rodrigo sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. «Paloma, no, déjame terminar. Sé que nos conocemos desde hace poco, pero siento que puedo ser yo misma contigo. No tengo que fingir que soy más fuerte de lo que soy, o que no me canso, o que no necesito ayuda de vez en cuando». Ella recargó su cabeza en el hombro de él, y Rodrigo cerró los ojos, memorizando ese momento. Sabía que cuando ella descubriera la verdad, estos recuerdos serían lo único que le quedaría. «Tú también puedes ser tú mismo conmigo», susurró Paloma. «Sea lo que sea que te preocupe, sea lo que sea que hayas dejado atrás en Guadalajara, aquí estás a salvo». Rodrigo besó su frente suavemente. «Ojalá fuera tan simple», murmuró, pero ella ya se había quedado dormida. Al día siguiente, mientras revisaba los expedientes de empleados que Patterson quería despedir, Rodrigo encontró el de Paloma Castillo. Según el reporte, era una empleada competente pero prescindible, parte del 35% que debía ser eliminado para optimizar operaciones. Por primera vez en su carrera ejecutiva, Rodrigo Mendoza rompió un documento de la empresa y lo tiró a la basura, pero sabía que no podría protegerla para siempre. Patterson ya estaba impaciente, y si no presentaba resultados pronto, enviarían a alguien más para hacer el trabajo sucio. Mientras tanto, cada sonrisa de Paloma, cada abrazo de Mateo, cada buenos días en la oficina, se sentía como una puñalada de culpa en su corazón. La mentira se estaba volviendo insostenible, pero la verdad podría destruir lo único bueno que había encontrado en años. Capítulo 3. El peso de las decisiones. El metrobús de la mañana iba más lleno que de costumbre. Paloma se aferró a la barra mientras el vehículo se balanceaba entre el tráfico de insurgentes. Había dejado el churu en el taller, otra vez, y aunque odiaba depender del transporte público, le daba tiempo para pensar. En las últimas 6 semanas, su vida había tomado un giro que jamás esperó. Rodrigo se había vuelto parte de su rutina diaria. Desayunos compartidos, conversaciones mientras llevaban a Mateo a la escuela, tardes de domingo en los mercados de Coyoacán, comprando verduras e intercambiando historias. Su celular vibró con un mensaje. «Buenos días, bonita, ¿ya vas en camino? Te compré un café en el Oxxo de la esquina». Paloma sonrió a pesar del cansancio. Hacía años que nadie se preocupaba por detalles tan simples como su café matutino. «¿Quién te escribe que te pones tan contenta?» Carmen Ruiz, su compañera de recursos humanos, se había subido en la estación Doctores y ahora la observaba con curiosidad maternal. Carmen tenía 52 años, 2 hijos ya casados, y la sabiduría de quien había sobrevivido 3 reestructuraciones empresariales. Era la única persona en la oficina con quien Paloma había desarrollado una amistad genuina. «Es un amigo», respondió Paloma, guardando el teléfono. «Ajá, un amigo que te tiene sonriendo como quinceañera. ¿Y este amigo tiene nombre?» «Rodrigo. Trabaja en sistemas». Carmen frunció el ceño. «Rodrigo, alto, moreno, como de 40 y tantos. ¿Lo conoces?» «He visto a alguien así por los pasillos, pero nunca en el área de sistemas. Más bien lo he visto saliendo de los elevadores ejecutivos». El estómago de Paloma se contrajo ligeramente, pero descartó la observación. Carmen era conocida por su imaginación activa. «Seguramente lo confundes con alguien más». «Puede ser», dijo Carmen, pero su expresión seguía siendo de duda. «Solo ten cuidado, mija. Los hombres guapos que aparecen de la nada siempre traen complicaciones». En el piso 15, Rodrigo terminaba otra videoconferencia frustrante con Patterson. Los números no mentían. Las ventas de la división mexicana habían bajado 12% en el último trimestre, y la matriz estadounidense estaba perdiendo la paciencia. «Te doy hasta enero, Mendoza», había dicho Patterson antes de cortar la llamada. «O produces resultados o te reemplazamos con alguien que sí entienda que los negocios no son una obra de caridad». Rodrigo se masajeó las sienes. En su escritorio tenía 2 carpetas, una con la lista de empleados a despedir
incluyendo a Paloma, y otra con el proyecto de modernización que ella había estado desarrollando sin saberlo. Un proyecto que, según sus propios cálculos, podría salvar la empresa sin necesidad de despidos masivos. Su teléfono personal vibró. Un mensaje de Paloma. «Gracias por el café. ¿Nos vemos en el almuerzo?» Rodrigo miró hacia la ventana que daba vista al piso 8. Podía ver a Paloma en su cubículo, concentrada en su computadora, probablemente trabajando en el mismo proyecto que podría salvar su trabajo sin saberlo. Respondió: «Claro, el mismo lugar de siempre». El lugar de siempre era un pequeño restaurante de comida corrida a 2 cuadras de la empresa. Rodrigo había aprendido a amar los menús de 3 tiempos por 65 pesos, tan diferentes de los restaurantes de business lunch que solía frecuentar en su vida anterior. A la 1 de la tarde, encontró a Paloma esperándolo en una mesa junto a la ventana. Se veía cansada, pero le sonrió cuando lo vio entrar. «¿Cómo va tu día?», preguntó él sentándose frente a ella. «Ocupado, estoy trabajando en un proyecto de modernización del sistema financiero. Es complicado, pero creo que podría cambiar la manera en que la empresa maneja sus recursos». A Rodrigo se le secó la boca. Ella estaba hablando del proyecto que él había estado monitoreando desde su oficina ejecutiva. «¿En serio? Cuéntame más». Paloma se animó, como siempre que hablaba de su trabajo. «Verás, he notado que perdemos mucho dinero en procesos obsoletos. Si implementáramos un sistema automatizado para los reportes financieros, podríamos reducir costos operativos hasta en un 40% sin tocar la nómina». Eso suena muy inteligente. El problema es que necesito presentárselo a los ejecutivos, y ya sabes cómo son. Nunca les han gustado las ideas que vienen de los niveles operativos. Rodrigo se inclinó hacia adelante. ¿Y si te dijera que conozco a alguien que podría ayudarte a que tu proyecto llegue a las personas correctas? ¿En serio? ¿Quién? Déjame hacer algunas llamadas. ¿Podrías tener una presentación lista para la próxima semana? Los ojos de Paloma se iluminaron. ¿Estás hablando en serio? Rodrigo, ¿cómo podrías...? «Sai confía en mí», dijo él tomando su mano por encima de la mesa. «A veces uno conoce gente en lugares inesperados». Esa tarde, mientras Paloma trabajaba en su presentación con una energía renovada, Rodrigo se enfrentó a la decisión más importante de su carrera. Podía seguir las órdenes de Patterson y despedir a 1/3 de la plantilla, incluyendo a la mujer de la que se había enamorado, o podía apostar todo a que el proyecto de Paloma funcionara. Su teléfono sonó. Era Patterson. «Mendoza, acabo de revisar los números preliminares de noviembre. Están peor que octubre». «Señor Patterson, tengo una propuesta alternativa, un proyecto de modernización que podría...». «No me interesa. Quiero la lista de despidos en mi escritorio el lunes por la mañana. No más excusas». La llamada se cortó. Rodrigo miró hacia el piso 8, donde Paloma seguía trabajando, ajena a que su futuro dependía de una decisión que él tenía que tomar en los próximos días. Esa noche, en casa de Paloma, Mateo les mostró su proyecto de la escuela sobre la Revolución Mexicana. «La maestra dice que los héroes no siempre son los que están en los libros», explicó el niño. «A veces son personas normales que toman decisiones difíciles». Rodrigo y Paloma intercambiaron una mirada. Sin saberlo, Mateo había tocado el nervio de la situación. «Tu hijo es muy sabio», le dijo Rodrigo a Paloma más tarde, cuando estaban limpiando la cocina. «Saca lo mejor de las personas», respondió ella. «Desde que tú llegaste está más feliz». No había visto a Mateo tan animado desde hace mucho tiempo. «Paloma, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. Si supieras que alguien cercano a ti tiene un secreto que podría lastimarte, ¿preferirías saberlo o seguir siendo feliz sin conocer la verdad?» Paloma dejó de lavar los platos y lo miró directamente. «Preferiría la verdad, siempre. Las mentiras duelen más cuando se descubren tarde». Rodrigo asintió lentamente. Sabía lo que tenía que hacer, pero también sabía que cuando le dijera la verdad, perdería todo lo que había llegado a amar. «¿Por qué me preguntas eso?», insistió Paloma. «Por nada específico, solo filosofía de domingo por la noche, ¿eh?» Pero esa noche, mientras Rodrigo fingía dormir en el sofá,
Tomó una decisión que cambiaría el curso de todo. Le daría una oportunidad al proyecto de Paloma. Y si funcionaba, encontraría la manera de confesarle la verdad sin destruir lo que habían construido. Lo que no sabía era que Carmen Ruiz había comenzado a hacer preguntas sobre el misterioso técnico de sistemas que nunca aparecía en las listas de empleados del departamento de Javier, y que el lunes por la mañana todo su mundo cuidadosamente construido comenzaría a desmoronarse. Capítulo 4. Cuando las máscaras caen. El lunes llegó con una lluvia fina y persistente que hacía eco de aquella noche 3 meses atrás. Paloma llegó temprano a la oficina con su presentación impresa y digitalizada, lista para la reunión que Rodrigo había conseguido de manera misteriosa. Carmen la esperaba en su cubículo con 2 cafés y una expresión preocupada. «Mija, necesitamos hablar», dijo mirando hacia todos lados para asegurarse de que nadie las escuchara. «¿Qué pasa, Carmen? ¿Te ves nerviosa?» «Es sobre tu novio, Rodrigo». «No es mi novio», se apresuró a corregir Paloma, aunque el rubor en sus mejillas la delató. «Como quieras llamarle. El punto es que hice algunas preguntas en sistemas y nadie lo conoce. Javier Ruiz me dijo que no tienen ningún empleado nuevo de Guadalajara». El estómago de Paloma se contrajo. «Tiene que haber un error. Tal vez trabaja en otra área de sistemas o...» «Paloma, escúchame. También hablé con Luz de recepción. Ella dice que ha visto a un hombre con esa descripción saliendo del elevador ejecutivo varias veces. El elevador que solo usan los directivos. ¿Qué estás insinuando?» Carmen tomó las manos de Paloma entre las suyas. «No estoy insinuando nada. Te estoy diciendo que tengas cuidado. Algo no cuadra con ese hombre». Antes de que Paloma pudiera responder, su teléfono sonó. Era Rodrigo. «Buenos días, bonita. ¿Lista para tu gran presentación?» «¿Rodrigo? ¿Puedes decirme exactamente cómo conseguiste esta reunión?» Hubo una pausa del otro lado de la línea. «¿Está todo bien? Te escuchas extraña. Solo responde mi pregunta. Paloma, confía en mí. Te veo en la sala de juntas del piso 14 a las 11. Todo va a salir bien». La llamada se cortó, dejando a Paloma con más preguntas que respuestas. A las 10:50, Paloma subió al piso 14 con su presentación bajo el brazo y el corazón latiendo con fuerza. Las oficinas ejecutivas siempre la intimidaban un poco, con sus alfombras gruesas y sus cuadros caros. La secretaria ejecutiva, una mujer elegante de unos 50 años, la dirigió hacia la sala de juntas principal. «La están esperando, licenciada Castillo». Paloma abrió la puerta y se quedó paralizada. Rodrigo estaba sentado en la cabecera de la mesa, vestido con un traje azul marino que probablemente costaba más que su salario de 3 meses. A su lado estaban 3 ejecutivos que ella reconocía de las fotos corporativas en el lobby, pero lo que la dejó sin aliento no fue el traje ni la mesa de caoba. Fue la placa dorada frente a él que decía: «Rodrigo Mendoza, director ejecutivo». «Buenos días, licenciada Castillo», dijo Rodrigo con una formalidad que la cortó como un cuchillo. «Por favor, tome asiento». Paloma se quedó de pie, mirándolo fijamente. Los 3 meses de desayunos compartidos, las tardes con Mateo, las noches viendo películas en su sofá, todo pasó por su mente como una película en cámara rápida. «¿Licenciada?», insistió uno de los ejecutivos. «¿Se encuentra bien?» «Yo... sí. Estoy bien», murmuró Paloma sentándose mecánicamente. Durante los siguientes 20 minutos, presentó su proyecto de modernización con piloto automático. Habló de eficiencia operativa, reducción de costos y automatización de procesos, pero su mente estaba en otra parte. Estaba recordando cada conversación, cada mentira, cada momento íntimo que ahora se sentía como una manipulación calculada. «Excelente propuesta, licenciada Castillo», dijo Rodrigo cuando terminó. «Creo que esto podría ser exactamente lo que la empresa necesita para mantenerse competitiva sin recurrir a medidas más drásticas». Los otros ejecutivos asintieron y hicieron preguntas técnicas que Paloma respondió automáticamente. Cuando la reunión terminó, todos salieron excepto ella y Rodrigo. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. «Paloma», comenzó él. «¿Cuánto tiempo?», lo interrumpió. «¿Cuánto tiempo llevabas planeando esto? No es lo que piensas».
¿No es lo que pienso? Paloma se puso de pie bruscamente. ¿Entonces qué es, Rodrigo? O debería decir señor Mendoza. Mi nombre sí es Rodrigo Mendoza, eso nunca fue mentira. Pero todo lo demás sí. El técnico de sistemas, la pensión en doctores, el pobre tapatío perdido en la gran ciudad. Rodrigo se levantó también extendiendo las manos hacia ella. Paloma, por favor, déjame explicarte. Todo comenzó como un reconocimiento encubierto, pero después, reconocimiento encubierto. La voz de Paloma subió una octava. ¿Me estás diciendo que soy parte de algún experimento corporativo? No. Bueno, al principio sí, pero... ¿Al principio sí? Las palabras salieron como un grito ahogado. ¿Mateo también era parte de tu experimento? ¿Las cenas familiares? ¿Los domingos en el parque? Nada de eso fue falso, gritó Rodrigo. Mis sentimientos por ti, por Mateo, por la vida que construimos juntos, todo eso es real. ¿La vida que construimos? Paloma soltó una risa amarga. No construimos nada, Rodrigo. Tú mentiste y yo fui lo suficientemente ingenua para creerte. Paloma, escúchame. La empresa me envió aquí para despedir al 35% de los empleados, incluyéndote a ti. Pero conocerte cambió todo. Tu proyecto puede salvar cientos de empleos. ¿Me iban a despedir? Sí, pero... ¿Y tú lo sabías? Sí. ¿Desde cuándo? Rodrigo bajó la mirada. Desde el principio. Paloma sintió como si el suelo se abriera debajo de sus pies. Se aferró al respaldo de la silla para no caerse. ¿Sabes lo que más me duele?, susurró. No es que me hayas mentido sobre tu trabajo. Es que me hiciste creer que éramos iguales. ¿Qué entendías lo que es luchar todos los días? Preocuparse por el dinero, criar un hijo sola. Me hiciste sentir que podía confiar en alguien otra vez. Puedes confiar en mí. ¿Cómo? ¿Cómo puedo confiar en alguien que me ha estado mintiendo por 3 meses? Rodrigo se acercó un paso, pero Paloma retrocedió. Porque te amo, dijo él simplemente. Te amo a ti y amo a Mateo, y haría cualquier cosa para protegerlos. Si me amaras, me habrías dicho la verdad. Si te hubiera dicho la verdad el primer día, nunca me habrías dado una oportunidad. Exacto, exclamó Paloma, porque sabías que estaba mal. Sabías que lo que estabas haciendo era manipulación pura. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volteó hacia él. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que parte de mí realmente creyó que podría tener un final feliz, que después de Javier, después de años de estar sola, finalmente había encontrado a alguien que me veía como algo más que una madre soltera complicada. Así es como te veo. No, Rodrigo. Me ves como un proyecto, como algo que arreglar o salvar. Y yo no necesito que me salven. Necesito que me respeten lo suficiente como para decirme la verdad. Paloma salió de la sala sin mirar atrás, dejando a Rodrigo solo con el peso de sus decisiones y la certeza de que había perdido lo único que realmente había importado en su vida. Cuando llegó a su cubículo, Carmen la estaba esperando con una caja de pañuelos. ¿Quieres hablar de ello? No tenías razón, Carmen, dijo Paloma, sentándose pesadamente en su silla. Tenías razón desde el principio. Lo siento mucho, mija. ¿Qué vas a hacer ahora? Paloma miró hacia la ventana, hacia la ciudad que había sido testigo de sus luchas y sus pequeñas victorias. Lo que siempre he hecho, seguir adelante. Mateo y yo hemos sobrevivido cosas peores. Pero esa noche, cuando tuvo que explicarle a Mateo por qué Rodrigo no vendría a cenar, por primera vez en años, Paloma no estaba segura de que fueran a estar bien. Capítulo 5. Batallas en 2 frentes. Los días después de la revelación pasaron como una nebla gris para Paloma. Cada mañana se levantaba, preparaba el desayuno para Mateo, lo llevaba a la escuela y cumplía con sus responsabilidades en la oficina con una eficiencia mecánica que preocupaba a Carmen. «Mija, llevas 4 días sin almorzar», le dijo Carmen el jueves por la tarde, apareciendo en su cubículo con un sándwich de la cafetería. «Así no puedes seguir». «Estoy bien», murmuró Paloma sin levantar la vista de su computadora, donde revisaba reportes financieros con una concentración obsesiva. «No, no estás bien. Y Mateo tampoco». Eso sí captó la atención de Paloma. «¿Qué tiene que ver Mateo en esto?».
La maestra llamó a Recursos Humanos porque pusiste mi teléfono como contacto de emergencia alternativo, ¿recuerdas? Mateo se peleó en el recreo ayer. Le pegó a un niño que dijo que su papá se había ido igual que todos los papás. Paloma cerró los ojos y se masajeó las sienes. Había estado tan sumergida en su propio dolor que no había notado cómo estaba afectando a su hijo. ¿Está bien? Físicamente sí, emocionalmente. Necesita hablar con su mamá. Esa tarde, Paloma recogió a Mateo más temprano de lo usual. El niño subió al Tsuru, que finalmente había salido del taller, en silencio con su mochila arrastrando y los hombros caídos. ¿Quieres que vayamos por unos tacos?, preguntó Paloma tratando de sonar animada. No tengo hambre. Mateo, mírame. El niño levantó la vista. Sus ojos, tan parecidos a los de ella, estaban rojos. ¿Es verdad que Rodrigo se fue porque hice algo malo? El corazón de Paloma se partió en pedazos. No, mi amor. No, tú no hiciste nada malo. Rodrigo y yo, los adultos a veces tienen problemas complicados que no tienen nada que ver con los niños. ¿Pero va a regresar? Paloma estacionó el auto en un lugar seguro y se volteó completamente hacia su hijo. No lo sé, Mateo. Probablemente no. ¿Por qué todos los papás se van? Esa pregunta la golpeó como un puñetazo. Se bajó del auto, rodeó el vehículo y abrió la puerta de Mateo para abrazarlo. Mi amor, escúchame bien. Los adultos toman decisiones que a veces lastiman a otras personas sin querer. Rodrigo no era tu papá, pero sé que te encariñaste con él. Creí que esta vez iba a ser diferente, sollozó Mateo contra su hombro. Yo también lo creí, mi cielo. Yo también. Se quedaron así varios minutos, madre e hijo abrazados junto al auto, mientras la ciudad bullía a su alrededor indiferente a su dolor. Mientras tanto, en el piso 15, Rodrigo enfrentaba su propia tormenta. La videoconferencia con Patterson había sido particularmente brutal. ¿Me estás diciendo que tu plan es apostar el futuro de la subsidiaria mexicana a un proyecto diseñado por una empleada de nivel medio? La voz de Patterson sonaba incrédula a través de la pantalla. Es un buen proyecto, señor Patterson. Los números lo respaldan. Los números que tú manipulaste. Mendoza, te envié ahí para hacer recortes, no para jugar al salvador corporativo. Rodrigo miró por la ventana hacia el piso 8. No había visto a Paloma desde la confrontación del lunes, pero sabía que estaba ahí, trabajando, probablemente odiándolo. Señor Patterson, con todo respeto, este enfoque podría ser más rentable a largo plazo. ¿Desde cuándo te preocupas por el largo plazo? Tu trabajo es generar resultados inmediatos. Tienes hasta el viernes para entregar la lista de despidos o envío a alguien más para que termine el trabajo. La llamada se cortó, dejando a Rodrigo solo con una decisión imposible. Su teléfono personal había estado sonando toda la semana. Paloma no respondía sus llamadas ni sus mensajes. No podía culparla, pero la desesperación de no poder explicarle completamente la situación lo estaba volviendo loco. Esa noche manejó hasta Tacubaya y se estacionó frente al edificio de Paloma. No subió. Sabía que no sería bienvenido, pero necesitaba estar cerca de ellos de alguna manera. Vio las luces de su departamento encenderse alrededor de las 8. Imaginó a Paloma y Mateo cenando, tal vez viendo televisión, tratando de recuperar la rutina que él había interrumpido. Su teléfono vibró, un mensaje de su hermana desde Guadalajara. ¿Cómo van las cosas en el DF? Mamá pregunta cuándo vienes a visitarnos. Rodrigo no había hablado con su familia sobre la situación. ¿Cómo explicarles que había encontrado lo que realmente quería en la vida, pero lo había perdido por sus propias mentiras? El viernes por la mañana llegó con una urgencia desesperante. Rodrigo sabía que tenía horas para tomar una decisión que afectaría no solo su futuro, sino el de cientos de empleados, incluyendo a la mujer que amaba. A las 10 de la mañana recibió una llamada inesperada. «Señor Mendoza, habla Jorge Salinas de Soluciones Integrales del Bajío. Hemos estado siguiendo el desempeño de su subsidiaria mexicana y nos interesaría hacer una oferta de compra». Rodrigo se enderezó en su silla. ¿Una oferta de compra? Sí. Creemos que con la inversión correcta, la división mexicana podría ser muy rentable.
Estamos preparados para hacer una oferta seria que incluiría mantener toda la plantilla actual. Era como si el universo le estuviera dando una salida, pero también significaría perder el control de la empresa que había venido a dirigir. ¿Puedo preguntarles qué los motivó a contactarnos justo ahora? Llegó a nuestras manos un proyecto de modernización muy interesante desarrollado por una de sus analistas financieras. Creemos que con las inversiones correctas, ese tipo de innovación podría revolucionar el sector. El proyecto de Paloma. Alguien había filtrado información, pero en este caso podría ser la salvación de todos. Necesito pensarlo. Entendemos, pero necesitamos una respuesta antes del lunes. Tenemos otras oportunidades de inversión esperando. Después de cortar la llamada, Rodrigo se quedó mirando la ciudad a través de su ventana. Por primera vez en semanas, sintió un rayo de esperanza. Había una manera de salvar los empleos sin someterse a las exigencias de Patterson, pero requería un sacrificio personal enorme. Esa tarde, tomó una decisión que cambiaría todo. Mientras tanto, Paloma recibió una visita inesperada en su cubículo. Carmen llegó corriendo, agitada. «Paloma, necesitas ver esto», dijo, mostrándole su teléfono con un artículo de noticias financieras. «Hay rumores de que una empresa del Bajío quiere comprar nuestra división. Dicen que fue por un proyecto de modernización que impresionó a los inversionistas». Paloma leyó el artículo con creciente asombro. Mencionaban específicamente innovaciones en sistemas financieros desarrolladas internamente, como el factor clave para el interés de los compradores. «Carmen, ¿tú crees que se refieren a mi proyecto? ¿Cuántos proyectos de modernización financiera crees que hay circulando por ahí?» Por primera vez en días, Paloma sintió algo parecido a la esperanza. Su trabajo, su verdadero trabajo, no las manipulaciones de Rodrigo, podría realmente hacer una diferencia. Esa noche, mientras ayudaba a Mateo con su tarea de matemáticas, su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «Bueno, Paloma, soy Rodrigo. Por favor, no cuelgues». «Rodrigo, ya te dije que no quiero hablar contigo. Solo 5 minutos. Hay cosas que necesitas saber sobre lo que está pasando en la empresa. Cosas que te afectan directamente». «¿Más mentiras?» «No, la verdad. Toda la verdad, esta vez». Paloma miró a Mateo, que fingía estar concentrado en sus multiplicaciones, pero obviamente estaba escuchando. 5 minutos, dijo finalmente. «Pero por teléfono». «No quiero verte. Paloma, tu proyecto va a salvar la empresa. Hay una oferta de compra que podría mantener todos los empleos, incluyendo el tuyo. Pero necesito que sepas que todo lo que pasó entre nosotros, todo lo que sentí por ti y por Mateo, eso fue real. ¿Y eso qué cambia? Tal vez nada, pero necesitaba que lo supieras». «¿Ya terminaste?» «Paloma, se acabaron tus 5 minutos». Colgó el teléfono, pero por primera vez desde el lunes no se sintió completamente vacía. Su trabajo tenía valor independiente de las mentiras de Rodrigo. Eso, al menos, era suyo. Lo que no sabía era que al día siguiente todo cambiaría una vez más. Capítulo 6. Apostando al corazón. El lunes por la mañana llegó con una energía extraña en las oficinas de Innovar Solutions. Los rumores sobre la posible venta se habían extendido como pólvora durante el fin de semana, y los empleados caminaban por los pasillos con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Paloma llegó temprano, como siempre, pero encontró a Carmen esperándola con una expresión que no pudo descifrar. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Paloma, dejando su bolso en el escritorio. «Te están buscando en recursos humanos. Luz de recepción dice que llegaron unos señores muy elegantes esta mañana y que van a hacer anuncios importantes». «¿Señores elegantes?» «Sí, y Rodrigo también está aquí. Lo vi llegar muy temprano, pero se ve diferente». «¿Diferente cómo?» «No sé, como si hubiera tomado una decisión importante». 1 hora después, todos los empleados fueron convocados al auditorio principal. Paloma se sentó junto a Carmen en las filas del medio, tratando de ignorar las miradas curiosas de algunos compañeros que sabían sobre su relación con el CEO. Rodrigo subió al pódium vestido con un traje diferente al que usaba habitualmente, más formal, más serio.
A su lado estaban 3 hombres que Paloma no reconocía, y detrás de ellos una pantalla con el logo de Soluciones Integrales del Bajío. «Buenos días a todos», comenzó Rodrigo, su voz resonando claramente en el micrófono. «Sé que han circulado rumores durante el fin de semana, y quiero que escuchen la información directamente de nosotros». Hizo una pausa, y por un momento sus ojos buscaron a Paloma entre la multitud. Cuando la encontró, algo pasó por su expresión. Arrepentimiento, determinación, antes de continuar. «Durante los últimos meses, he tenido la oportunidad de conocer esta empresa desde adentro. He visto el talento excepcional que tenemos, la dedicación de nuestros empleados y la innovación que surge desde todos los niveles de la organización». Uno de los hombres desconocidos se acercó al micrófono. «Buenos días. Soy Jorge Salinas, CEO de Soluciones Integrales del Bajío. Estamos aquí para anunciar que hemos adquirido la división mexicana de Innovar Solutions y que nuestra prioridad será mantener todos los empleos actuales mientras invertimos en el crecimiento de la empresa». Un murmullo de alivio recorrió el auditorio. Paloma sintió que se le aflojaban los músculos que había mantenido tensos durante semanas. «Esta adquisición», continuó Salinas, «se basa principalmente en un proyecto de modernización excepcional desarrollado por uno de sus analistas financieros. Un proyecto que demuestra exactamente el tipo de innovación que queremos fomentar». Paloma sintió que todas las miradas se dirigían hacia ella. Carmen le apretó la mano. «Licenciada Paloma Castillo, ¿podría acompañarnos al estrado?». Con las piernas temblorosas, Paloma se levantó y caminó hacia el pódium. Rodrigo le ofreció el micrófono y cuando sus manos se rozaron, ella sintió la misma descarga eléctrica de siempre, aunque trató de ignorarla. «Gracias», murmuró tratando de mantener la compostura profesional. «Su proyecto de modernización financiera no solo impresionó a nuestra empresa», dijo Salinas, «sino que se convertirá en el modelo para todas nuestras subsidiarias. Por eso, nos complace ofrecerle la posición de directora de innovación financiera para el grupo completo». El auditorio estalló en aplausos. Paloma se quedó parada ahí, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Una promoción, seguridad laboral, reconocimiento por su trabajo real, no por favoritismos o manipulaciones. «Gracias», logró decir. «Es un honor». Cuando regresó a su asiento, Carmen la abrazó con lágrimas en los ojos. «Lo lograste, mija. Lo lograste por ti misma». Pero Paloma apenas podía concentrarse en la celebración. Sus ojos seguían fijos en Rodrigo, que había retomado el micrófono. «Hay algo más que deben saber», dijo él, y su voz sonaba diferente, más vulnerable. «Como parte de esta transición, he decidido renunciar a mi posición como CEO». El silencio que siguió fue ensordecedor. «He aprendido mucho durante mi tiempo aquí. He aprendido que las mejores decisiones no siempre vienen de las salas de juntas, sino de las personas que hacen el trabajo real todos los días. He aprendido que el liderazgo verdadero significa poner el bienestar de tu equipo por encima de tus propios intereses». Hizo otra pausa, y esta vez sus ojos encontraron directamente los de Paloma. «Y he aprendido que cuando tienes la oportunidad de hacer lo correcto, debes tomarla, sin importar el costo personal». Después de la presentación, mientras los empleados celebraban en la cafetería, Paloma se encontró caminando sin rumbo por los pasillos, tratando de procesar todo lo que había pasado. «Paloma», se volteó. Rodrigo estaba ahí, ya sin el saco del traje, con la corbata aflojada. Se veía cansado pero aliviado. «Felicidades por tu promoción», dijo. «Te la mereces completamente». «¿Por qué renunciaste?» «Porque era lo correcto. Y porque quería demostrar que mis sentimientos por ti no tenían nada que ver con mi posición en la empresa». «Rodrigo, no, déjame terminar. Sé que te mentí, y sé que eso rompió algo entre nosotros que tal vez nunca se pueda reparar. Pero quería que supieras que conocerte cambió todo para mí. Me hizo ser una mejor persona». Paloma lo miró a los ojos, buscando rastros de la mentira que había vivido durante 3 meses. Pero solo vio sinceridad, dolor y algo que se parecía mucho al amor. «¿Y ahora qué vas a hacer?» «No lo sé. Por primera vez en mi vida adulta, no tengo un plan de 5 años.
Tal vez eso sea bueno. ¿Vas a regresar a Guadalajara? Probablemente. No creo que tenga mucho futuro aquí después de todo lo que pasó. Caminaron en silencio hasta llegar al estacionamiento. Era el mismo lugar donde todo había comenzado, con otra tormenta y otro momento de vulnerabilidad compartida. «Rodrigo», dijo Paloma cuando llegaron a su auto, «lo que hiciste hoy, renunciar para que la venta se concretara, eso fue valiente. No fue valentía. Fue lo mínimo que podía hacer después de todo el daño que causé». «¿El daño que causaste?» «Paloma, por mi culpa tú y Mateo». «Mateo y yo vamos a estar bien», lo interrumpió. «Siempre hemos estado bien». «El problema no fue que nos lastimaras, Rodrigo. El problema fue que nos mentiste». «Lo sé». «¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?» Rodrigo negó con la cabeza. «Que los sentimientos eran reales, por mi parte al menos, y creo que por la tuya también». «Lo eran. Lo son». Paloma abrió la puerta de su auto, pero antes de subirse, se volteó hacia él una última vez. «Si alguna vez aprendes a decir la verdad desde el principio, tal vez podríamos intentarlo de nuevo». «¿En serio?» «No lo sé. Pregúntame en un año cuando haya tenido tiempo de procesar todo esto, y cuando tú hayas tenido tiempo de descubrir quién eres realmente, cuando no estás fingiendo ser alguien más». Se subió al auto y encendió el motor. Antes de irse bajó la ventanilla. «Y Rodrigo, gracias. Por todo lo que hiciste al final. Significó mucho». Rodrigo se quedó parado en el estacionamiento, viendo cómo se alejaba el Tsuru blanco que había llegado a conocer también. Por primera vez en meses, sintió algo parecido a la esperanza. Un año. Tenía un año para convertirse en el hombre que Paloma y Mateo merecían. Esa noche, mientras empacaba sus cosas en el departamento ejecutivo que la empresa le había proporcionado, encontró una foto que Mateo le había regalado semanas atrás. Era un dibujo de los tres juntos en el parque, con el título «Mi familia», escrito con crayones de colores. Rodrigo pegó el dibujo en su refrigerador y se prometió a sí mismo que algún día, si tenía suerte y trabajaba duro en convertirse en un mejor hombre, tal vez podría volver a formar parte de esa familia. Pero primero tenía que aprender a ser honesto consigo mismo. Epílogo. Nuevos cimientos. 18 meses después. El café de especialidad en la Roma Norte bullía con la energía típica de un sábado por la mañana. Paloma revisó su reloj, las 10:30, mientras esperaba en una mesa junto a la ventana. A los 37 años se sentía más segura de sí misma que nunca. El puesto de directora de innovación financiera había resultado ser exactamente lo que necesitaba para demostrar su valía profesional, y los últimos meses habían traído proyectos emocionantes y reconocimiento en toda la industria. «Mira, mamá». Mateo, ahora de 13 años y casi tan alto como ella, señaló hacia la calle. «Ahí viene Rodrigo». Paloma siguió su mirada y vio una figura familiar caminando por la banqueta. Pero este Rodrigo era diferente al ejecutivo de traje que había conocido hace 2 años. Vestía jeans, una camisa de algodón y cargaba una mochila de lona que se veía usada pero cuidada. «Puntual como siempre», murmuró Paloma, sintiendo esa familiar mezcla de nerviosismo y anticipación que había aprendido a aceptar. Los encuentros habían comenzado 6 meses atrás. Rodrigo había cumplido su palabra. Se había mudado de regreso a Guadalajara. Había trabajado en una consultoría pequeña, ayudando a empresas familiares. Y había pasado tiempo con un terapeuta tratando de entender por qué había construido su vida entera sobre la necesidad de controlar todo y todos a su alrededor. Sus primeros mensajes habían sido simples actualizaciones cada 3 meses. «Sigo trabajando en mí mismo. Espero que tú y Mateo estén bien». Paloma había respondido con cortesía profesional, nada más. Pero gradualmente, las conversaciones se habían vuelto más largas, más honestas. Rodrigo le contaba sobre su trabajo con pequeños empresarios, sobre cómo había aprendido a valorar las relaciones auténticas por encima del éxito financiero. Paloma compartía los desafíos de su nuevo puesto, los proyectos en los que trabajaba y ocasionalmente pequeños detalles sobre la vida de Mateo. El momento decisivo había llegado 3 meses atrás,
cuando Mateo había preguntado directamente si podía ver a Rodrigo durante las vacaciones de Semana Santa. ¿Estás seguro?, le había preguntado Paloma. No tienes que hacerlo por mí. No es por ti, mamá. También lo extraño. Sé que nos mintió, pero... no sé. Siento que las partes buenas eran reales. Así había comenzado esta nueva fase. Encuentros casuales, conversaciones cuidadosas, la construcción lenta de algo que tal vez podría llamarse confianza. Rodrigo entró al café y los saludó con una sonrisa que ya no tenía rastros de la arrogancia ejecutiva de antes. «Buenos días, familia Castillo», dijo sentándose frente a ellos. «Buenos días, Rodrigo», respondió Mateo con naturalidad. «¿Cómo estuvo tu vuelo?» «Bien, aunque prefiero el autobús. ¿Me da tiempo para leer?» Paloma notó el libro que sobresalía de su mochila. Comunicación efectiva en las relaciones personales. El Rodrigo de antes jamás habría cargado un libro de autoayuda en público. «¿Qué tal va el proyecto con la empresa de muebles?», preguntó Paloma mientras pedían el desayuno. «Muy bien, gracias. Implementamos el sistema de inventarios que desarrollaste para nosotros y están viendo una mejora del 22% en eficiencia». Era extraño cómo habían encontrado este equilibrio. Él había convertido sus años de experiencia corporativa en herramientas para ayudar a pequeñas empresas, mientras que ella había escalado a posiciones directivas en el sector corporativo. De alguna manera habían intercambiado mundos. «Mamá me contó que te van a dar otro reconocimiento», dijo Rodrigo dirigiéndose a Paloma, «por el proyecto de sustentabilidad financiera». «Sí, pero es trabajo de equipo. Mis analistas hicieron la mayor parte de la investigación». Rodrigo sonrió, siempre dando crédito a otros. «Algunas cosas nunca cambian». «Algunas cosas sí cambian», respondió Paloma mirándolo directamente. «Otras no deberían». Durante el desayuno la conversación fluyó con una facilidad que había tardado meses en desarrollarse. Mateo les contó sobre su nuevo interés en programación. Rodrigo compartió historias divertidas sobre sus clientes en Guadalajara y Paloma habló sobre los desafíos de liderar un equipo de 15 personas. «¿Sabes qué me gusta de todo esto?», dijo Mateo de repente. «Que ahora cuando hablamos siento que todos estamos siendo nosotros mismos de verdad». Las palabras del adolescente cayeron como una piedra en un estanque, creando ondas de significado que los tres sintieron. «Mateo tiene razón», dijo Rodrigo después de un momento. «Es la primera vez en mi vida adulta que no estoy tratando de impresionar a alguien o de ser alguien que no soy». «¿Y cómo se siente?», preguntó Paloma. «Aterrador, pero también liberador». Después del desayuno caminaron por las calles de la Roma Norte. Era una tradición que habían desarrollado. Paseos sin destino específico, conversaciones que fluían naturalmente, momentos de silencio cómodo. «Paloma», dijo Rodrigo cuando Mateo se adelantó para ver una librería, «hay algo que quiero decirte». Ella se tensó ligeramente. Los últimos meses habían sido cómodos precisamente porque ninguno había presionado por definir lo que estaba pasando entre ellos. «La consultoría me ofreció abrir una oficina en Ciudad de México». «¿En serio?». «Sí. Tienen varios clientes aquí que necesitan asesoría a largo plazo. Sería un cambio de vida importante». Paloma se detuvo y lo miró. «¿Y qué les dijiste?». «Que necesitaba pensarlo, que hay personas aquí cuya opinión es muy importante para mí». «Rodrigo, no es una declaración ni una propuesta ni nada dramático», se apresuró a aclarar. «Solo quería que supieras que si decido hacerlo, no es para presionarte o para forzar algo entre nosotros. Es porque finalmente encontré trabajo que me gusta, en una ciudad donde están las personas que más me importan». Paloma lo estudió cuidadosamente. El hombre frente a ella era diferente al CEO manipulador que había conocido, pero también diferente al técnico en sistemas perdido que había creído amar. Este Rodrigo era una síntesis honesta de ambos, la experiencia y la inteligencia del ejecutivo, combinadas con la vulnerabilidad y la autenticidad que había mostrado en aquellas primeras semanas. «¿Y si las cosas no funcionan entre nosotros?», preguntó. «¿Y si decidimos que somos mejores como amigos?». «Entonces seremos amigos. Muy buenos amigos que se respetan y se apoyan mutuamente. ¿Podrías manejar eso?». «Paloma, hace 2 años pensé que podía manipular mi camino hacia una vida perfecta.
Aprendí por las malas que las cosas más valiosas no se pueden controlar ni forzar. Si tú y yo tenemos futuro romántico, será porque ambos lo elegimos libremente, sin presiones ni mentiras. Mateo regresó corriendo con un libro de programación en las manos. Mamá, mira esto. Es sobre inteligencia artificial aplicada a las finanzas. ¿Crees que Rodrigo lo entienda? Probablemente mejor que yo, rió Paloma. ¿Puedo comprarlo? Rodrigo, ¿me ayudas a entender los conceptos difíciles? Por supuesto, campeón. Mientras Mateo pagaba su libro, Paloma observó la interacción entre él y Rodrigo. No había forzamiento, no había intentos desesperados de ganar aprobación. Solo una amistad genuina que había sobrevivido la decepción y había crecido basada en respeto mutuo. ¿Sabes qué?, le dijo a Rodrigo. Creo que deberías aceptar el trabajo. ¿En serio? Sí, pero con condiciones. Dime, nada de departamentos lujosos cerca de nosotros, nada de intentar acelerar las cosas entre nosotros, y definitivamente nada de mentiras, ni siquiera mentiras pequeñas para proteger nuestros sentimientos. Trato hecho. ¿Y Rodrigo? Sí. Vamos a tomarlo muy despacio. Él sonrió, y por primera vez en meses, Paloma sintió esa familiar calidez en el pecho que había tratado de ignorar. Me parece perfecto. Tenemos todo el tiempo del mundo. 3 meses después, Rodrigo se mudó a un departamento pequeño en La Condesa, a 20 minutos de distancia de Paloma y Mateo. Sus encuentros se volvieron más frecuentes, pero siguieron siendo cuidadosos. Cenas familiares los domingos, ocasionales salidas al cine, proyectos de trabajo colaborativos. La primera vez que se tomaron de la mano fue durante una caminata en Coyoacán, 6 meses después de que él se mudara. La primera vez que se besaron fue en el cumpleaños de Mateo, cuando el ya adolescente de 14 años los sorprendió preguntándoles por qué no se daban un beso de verdad en vez de andar con tanto drama. Y la primera vez que Rodrigo se quedó a dormir en casa de Paloma, en el sofá, por supuesto, fue durante una tormenta particularmente fuerte, casi exactamente 2 años después de aquella primera noche que había cambiado todo. Esa mañana, mientras preparaban café de olla juntos, Mateo apareció en la cocina con el cabello revuelto y una sonrisa traviesa. ¿Ya van a dejar de fingir que no están enamorados?, preguntó, sirviendo cereal en un tazón. Paloma y Rodrigo se miraron y se echaron a reír. ¿Tan obvios somos?, preguntó Rodrigo. Por favor, bufó Mateo. Hasta doña Carmen dice que están hechos uno para el otro, y ella odia a todos los novios de mi mamá por principio. Técnicamente, yo no soy novio de tu mamá, señaló Rodrigo. Técnicamente son unos cobardes, replicó Mateo. Pero está bien. Me gusta que se tomen su tiempo. Significa que cuando finalmente admitan que quieren estar juntos, va a ser porque realmente funciona, no porque se están apresurando. Esa tarde, mientras Mateo hacía tarea en su cuarto, Paloma y Rodrigo se quedaron en la sala, viendo el atardecer por la ventana. ¿Sabes qué me gusta de nosotros ahora?, dijo Paloma, recargando su cabeza en el hombro de él. ¿Qué? Que no estamos tratando de ser perfectos. Tenemos días buenos y días difíciles. A veces discutimos sobre trabajo, o sobre Mateo, o sobre qué película ver. Pero siempre hablamos. Siempre somos honestos. Es raro no tener que fingir ser alguien más, admitió Rodrigo. Al principio pensé que si eras la Paloma real, sin maquillaje y sin pretensiones, me ibas a gustar menos. Y me gustas 1000 veces más. Se quedaron en silencio, observando cómo las luces de la ciudad se encendían una por una. No era una vida perfecta. Paloma seguía trabajando largas horas, Rodrigo viajaba frecuentemente, Mateo atravesaba los desafíos típicos de la adolescencia, pero era una vida real, construida sobre cimientos sólidos de respeto mutuo y honestidad. «Rodrigo», dijo Paloma, ¿puedo preguntarte algo? «Claro. ¿Alguna vez te arrepientes de haber renunciado a tu trabajo corporativo, de haber elegido una vida más simple?» Rodrigo lo pensó cuidadosamente antes de responder. «¿Sabes qué extraño de esa vida? El dinero, los restaurantes caros, la sensación de poder. ¿Y qué no extrañas? Todo lo demás, la presión constante,
la soledad, la sensación de que nada de lo que hacía realmente importaba. ¿Y ahora? Ahora duermo bien por las noches, tengo amigos reales, trabajo en proyectos que ayudan a personas que puedo ver y conocer, y estoy enamorado de una mujer que me conoce completamente y me ama de todas formas. Paloma levantó la cabeza para mirarlo. ¿Me amas? Completamente. ¿Tú me amas? Sí, respondió sin dudar. Te amo, al Rodrigo real, no al personaje que inventaste hace 2 años. ¿Entonces somos novios oficialmente? Creo que sí, rió Paloma, aunque tal vez deberíamos preguntarle a Mateo. Parece que él ha estado manejando nuestra relación mejor que nosotros. Esa noche, durante la cena, Mateo anunció que había decidido estudiar ingeniería en sistemas con especialización en finanzas. Quiero combinar lo que hacen ustedes dos, explicó. Crear tecnología que ayude a las empresas pequeñas a crecer de manera justa. Paloma y Rodrigo intercambiaron una mirada. Sin darse cuenta, habían criado a un joven que había tomado lo mejor de ambos mundos y lo había convertido en su propia visión del futuro. Después de cenar y después de que Mateo se fuera a dormir, se quedaron en la sala planeando un viaje familiar a Guadalajara para que Paloma conociera a la familia de Rodrigo. ¿Estás nerviosa?, preguntó él. Un poco. Tu familia sabe que estás saliendo con una madre soltera. Mi familia sabe que estoy saliendo con una mujer brillante que me ha enseñado lo que realmente significa amar a alguien. Esa es una manera muy diplomática de esquivar la pregunta. Mi madre ha estado rogándome que te lleve a conocerla desde que le conté de ustedes. Mi hermana dice que nunca me había escuchado hablar de nadie como hablo de ti. Y mi padre, bueno, mi padre está impresionado de que haya encontrado a alguien que me haga ser una mejor persona. ¿De verdad les dijiste que soy madre soltera? Les dije que eres madre. El soltera no define quién eres, Paloma. Eres madre, eres brillante, eres fuerte, eres compasiva, eres divertida. Y resulta que estás disponible. Eso es lo único que importa. 2 años y medio después de aquella noche de tormenta que había cambiado todo, Paloma Castillo y Rodrigo Mendoza habían aprendido que el amor verdadero no era una telenovela de drama y pasión descontrolada. Era levantarse juntos cada mañana y elegir día tras día ser honestos el uno con el otro. Era enfrentar juntos los desafíos diarios de la vida real: trabajo, familia, finanzas, sueños y decepciones. No era perfecto, pero era real. Y después de todo lo que habían pasado, real era exactamente lo que ambos necesitaban. ¿Qué te pareció la historia de Paloma, Rodrigo y Mateo? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.